La edad del amor, de Paul Bourget. Cuando presenté el plan de mi investigación sobre la edad del amor al editor en jefe del Boulevard, el tipo más alto de periódico literario francés pareció asombrado de que una idea tan periodística, esa fue su palabra, se hubiera desarrollado en el cerebro de su adquisición más reciente. Había estado con él 2 semanas y era mi primera contribución. «Dame algunos detalles, querido Labarthe», dijo, en un tono algo menos insolente de lo que solía ser. Después de escucharme durante unos momentos, continuó. «Eso está bien. Vas a entrevistar a ciertos hombres y mujeres. Primero sobre la edad a la que se ama más, y luego sobre la edad en la que uno es más amado. ¿Es esa tu idea? Y ahora, ¿a quién irás primero?» «He preparado una lista», respondí, y saqué de mi bolsillo una hoja de papel. Había anotado los nombres de varias celebridades a quienes proponía entrevistar sobre esta cuestión tan importante y comencé a leer mi lista. Contenía 2 exfuncionarios del gobierno, un general, un padre dominico, 4 actrices, 2 cantantes de café concert, 4 actores, 2 financieros, 2 abogados, un cirujano y un montón de celebridades literarias. Ante algunos de los nombres, mi jefe asentía con aprobación. Ante otros decía secamente y con una afectación de modales americanos: «Malo, bórralo», hasta que llegué al nombre que había guardado para el final, el de Pierre Fauchery, el famoso novelista. «Bórralo», dijo, encogiéndose de hombros. «No está en buenos términos con nosotros». «Y sin embargo», sugerí, «¿hay alguien cuya opinión sería de mayor interés para los hombres y mujeres lectores?» Incluso había pensado en comenzar con él. «Maldita sea», interrumpió el editor en jefe. «Es uno de los principios de Fauchery no ver a ningún reportero. Le he enviado 10, si es que no más, y a todos los ha echado. Al Boulevard no le agrada tal trato, así que le hemos dado algunos golpes duros. Sin embargo, conseguiré una entrevista con Fauchery», fue mi respuesta. «Estoy seguro de ello». «Si lo logras», respondió, «te subiré el sueldo. Ese hombre me cansa con su desprecio por la notoriedad periodística. Debe aceptar su parte de ella, como los demás. Pero no lo lograrás. ¿Qué te hace pensar que puedes?» «Permíteme darte mi razón más tarde. En 48 horas verás si he tenido éxito o no. Ve y no te apiades de él». Decididamente, había progresado como periodista. Incluso en mis 2 semanas de aprendizaje, si podía permitir que Pascal hablara de esa manera del hombre que más admiraba entre los escritores vivos. Desde aquel tiempo no tan lejano, en el que, cansado de ser pobre, había decidido unirme a la multitud en París, había intentado dejar de lado mi antiguo yo, como las lagartijas mudan su piel, y casi lo había logrado. En otro tiempo, un tiempo pasado que fue ayer, sabía, porque en un cajón lleno de poemas, dramas y cuentos a medio terminar tenía pruebas de ello, que una vez existió un tal Jules Labarthe, que había venido a París con la esperanza de convertirse en un gran hombre. Esa persona creía en la literatura con L mayúscula, en el ideal, otra mayúscula, en la gloria, una tercera mayúscula. Ahora estaba muerto y enterrado. ¿Comenzaría algún día, una vez asegurada su posición, a escribir nuevamente por puro amor al arte? Posiblemente.
pero por el momento solo conocía al Labarthe enérgico y práctico, que se había unido a la procesión con la idea de entrar en las filas delanteras y de obtener lo antes posible un ingreso de 30,000 francos al año. ¿Qué importaría a este segundo individuo si ese vil Pascal se jactara de haberle tomado la delantera al más delicado, al más poderoso de los herederos de Balzac, ya que yo, el nuevo Labarthe, era capaz de prever una operación que requería tanta delicadeza como algunas de las actuaciones de mi editor en jefe? De hecho, tenía un medio seguro para obtener la entrevista. Era este. Cuando era joven e ingenuo, había enviado algunos versos y cuentos a Pierre Fauchery, los mismos versos y cuentos cuyo rechazo por parte de 4 editores finalmente me había decidido a ingresar en el campo del periodismo. El gran escritor estaba viajando en ese momento, pero me había respondido. Respondí con una carta, a la cual él respondió nuevamente, esta vez con una invitación a visitarlo. Fui y no lo encontré. Fui de nuevo y tampoco lo encontré esa vez. Entonces una especie de timidez me impidió volver a intentarlo. Así que nunca lo conocí. Él solo me conocía como el joven Elía de mis 2 epístolas. Esto es lo que contaba para obtener de él el favor de una entrevista que ciertamente rechazaría a un simple periodista. Mi plan era simple: presentarme en su casa, ser recibido, ocultar mi verdadera ocupación, esbozar vagamente un tema para una novela en la que hubiera una discusión sobre la edad del amor, hacerlo hablar y luego, cuando descubriera su conversación impresa, aquí comencé a sentir algo de remordimiento, pero lo ahogué con la terrible frase «la lucha por la vida», y también con el recuerdo de numerosos ejemplos tomados de la firma con la que ahora tenía el honor de estar asociado. A la mañana siguiente de haber tenido esta conversación tan literaria con mi honorable director, toqué el timbre en la puerta de la pequeña casa en la Rue des Bordes-Valmore, donde vivía Pierre Fauchery, en un rincón retirado de Passy. Habiendo tomado mi pluma para contar un relato sencillo y sin adornos, no veo cómo puedo ocultar el miserable sentimiento de placer que al tocar el timbre calentaba mi corazón al pensar en la buena broma que estaba a punto de jugarle al dueño de esta pacífica morada. Incluso después de haber decidido los sacrificios que había decidido, siempre queda un rastro de envidia por aquellos que han triunfado en la melancólica lucha por la supremacía literaria. Fue una verdadera decepción para mí cuando el sirviente respondió, de mal humor, que el señor Fauchery no estaba en París. Pregunté cuándo regresaría. El sirviente no lo sabía. Pregunté por su dirección. El sirviente tampoco lo sabía. Pobre león, que pensaba que había asegurado el anonimato para sus vacaciones. Media hora después, había descubierto que se estaba quedando en el Château de Proby, cerca de Nemours. Solo tuve que hacer averiguaciones con su editor. 2 horas más tarde compré mi billete en la Gare de Lyon para el pequeño pueblo elegido por Balzac como escenario para su deliciosa historia de Ursule Mirouet. Tomé una bolsa de viaje y estaba preparado para pasar la noche ahí. En caso de no ver al maestro esa tarde, había decidido asegurarme de él a la mañana siguiente. Exactamente 7 horas después de que el sirviente, fiel a su deber, declarara que no sabía dónde se alojaba su amo, estaba en el vestíbulo del château, esperando a que mi tarjeta fuera enviada. Me había cuidado de escribir en ella un recordatorio de nuestra conversación del año anterior. Y esta vez, después de una espera de 10 minutos en el vestíbulo,
durante la cual noté con singular curiosidad y malicia a dos jóvenes muy elegantes y muy bonitas que salían a caminar, fui admitido a su presencia. «Ajá», me dije a mí mismo, «este es entonces el secreto de su exilio. La entrevista promete bien». El novelista me recibió en una acogedora habitación, con una ventana que daba al parque, que ya comenzaba a tornarse amarillo con el avance del otoño. Un fuego de leña ardía en la chimenea y alumbraba las paredes que estaban cubiertas con cretona floreada y en las que se distinguían varias impresiones inglesas en colores que representaban paseos a campo traviesa y saltos de setos. Este era el entorno mundano con el que a Fauchery se le reprochaba con tanta frecuencia. Pero los libros y papeles que abarrotaban la mesa daban testimonio de que el actual ocupante de este encantador refugio seguía siendo un hombre de letra sustancial. Su hábito de trabajo constante se evidenciaba aún más por su rostro, que admito me provocó de inmediato un sentimiento de remordimiento por el truco que estaba a punto de jugarle. Si lo hubiera encontrado como el pretencioso snob que los periódicos semanales acostumbraban ridiculizar, habría sido un placer superar su diplomacia. Pero no, vi, mientras dejaba su pluma para recibirme, a un hombre de unos 57 años, con un rostro que mostraba las marcas de la reflexión, ojos cansados de falta de sueño, una frente cargada de pensamientos, quien dijo, señalando un sillón: «Disculpe, mi querido confrere, por haberle hecho esperar». «¿Yo, su querido confrere? Ah, si él supiera». «Verá», y señaló la página aún húmeda de tinta, «que un hombre no puede librarse de la esclavitud de entregar copias. Uno tiene menos facilidad a mi edad que a la suya. Ahora hablemos de usted. ¿Cómo es que está en Nemours? ¿Qué ha estado haciendo desde la historia y los versos que tuvo la amabilidad de enviarme?» Es vano intentar sacrificar de una vez por todas los ideales juveniles. Cuando un hombre ha amado la literatura como yo la amé a los 20, no puede contentarse a los 26 con abandonar su pasión inicial, incluso a la orden de una necesidad implacable. Así que Pierre Fauchery recordaba mis pobres versos. En realidad había leído mi historia. Su alusión lo demostraba. Podría decirle en ese momento que desde la creación de esas primeras obras había desesperado de mí mismo y que había cambiado mi arma de hombro. La imagen de la oficina del Boulevard surgió repentinamente ante mí. Escuché la voz del editor en jefe diciendo: «Entrevistar a Fauchery, nunca lo lograrás». Así que, fiel a mi rol autoimpuesto, respondí: «Me he retirado a Nemours para trabajar en una novela llamada La Edad del Amor, y es sobre este tema que deseaba consultarle, mi querido maestro». Me pareció, puede que haya sido una ilusión, que al anuncio del supuesto título de mi supuesta novela, una sonrisa y una sombra cruzaron los ojos y la boca de Fauchery. La visión de las dos jóvenes que había encontrado en el vestíbulo volvió a mí. ¿Estaba el autor de tantas grandes obras maestras de análisis a punto de vivir un nuevo libro antes de escribirlo? No tuve tiempo de responder a esta pregunta, porque con una mirada a un jarrón de ónix que contenía algunos cigarrillos de tabaco turco, me ofreció uno. Encendió uno para él y comenzó primero a preguntar, luego a responderme. Lo escuché mientras pensaba en voz alta y casi había olvidado mi maquiavélica combinación.
Tan agudo era mi deleite por la alegre intimidad de esta comunión con una mente que había amado apasionadamente en sus obras. Era el primero de los grandes escritores de nuestro día al que me había acercado de esta manera en algo parecido a la intimidad. Mientras hablábamos, observé la extraña similitud entre sus palabras habladas y sus palabras escritas. Admiré la encantadora simplicidad con la que se entregaba a los placeres de la imaginación, su inteligencia superabundante, la vivacidad de sus impresiones y su total ausencia de arrogancia y pose. En realidad, no existe una edad para el amor, dijo en esencia, porque el hombre capaz de amar, en el sentido complejo y moderno del amor, como una especie de exaltación ideal, nunca deja de amar. Iré más allá. Nunca deja de amar a la misma persona. ¿Conoces el experimento que un fisiólogo contemporáneo realizó con una serie de retratos para determinar en qué consistían las indefinibles semejanzas llamadas parecidos familiares? Tomó fotografías de 20 personas de la misma sangre. Luego fotografió estas fotografías en la misma placa, una sobre otra. De esta manera descubrió los rasgos comunes que determinaban el tipo. Bueno, estoy convencido de que si pudiéramos intentar un experimento similar y fotografiar una sobre otra las imágenes de las diferentes mujeres a las que el mismo hombre ha amado o creído amar a lo largo de su vida, descubriríamos que todas estas mujeres se parecían entre sí. Los más inconsistentes han amado a un mismo ser a través de 5, 6 o incluso 20 encarnaciones diferentes. El punto principal es averiguar a qué edad han conocido a la mujer que más se aproxima a la que han llevado constantemente en su interior. Para ellos, esa sería la edad para amar. La edad para ser amado, continuó, la pasión más profunda que jamás he conocido, que un hombre inspirara, fue en el caso de uno de mis maestros, un poeta, y él tenía 60 años en ese momento. Es cierto que se mantenía tan erguido como un joven, iba y venía con un paso tan ligero como el tuyo, conversaba como Rivarol, componía versos tan bellos como los de Vigny. Además, era muy pobre, muy solitario y muy infeliz, habiendo perdido uno tras otro a su esposa y a sus hijos. ¿Recuerdas las palabras del moro de Shakespeare? Ella me amó por los peligros que había pasado, y yo la amé porque ella los compadeció. Así fue como este gran artista inspiró en una joven rusa hermosa, noble y adinerada, una devoción tan apasionada que por él nunca se casó. Encontró la manera de cuidarlo día y noche, a pesar de su familia, durante su última enfermedad y en la actualidad, habiendo comprado a sus herederos todas las pertenencias personales del poeta. Mantiene el apartamento donde él vivió tal como estaba en el momento de su muerte. Eso fue hace años. En su caso, encontró en un hombre 3 veces mayor que ella a la persona que correspondía a cierto ideal que llevaba en su corazón. Mira a Goethe, a Lamartine y a muchos otros. Para representar sentimientos en este alto plano, debes abandonar el proceso de observación minuciosa e insignificante que es la perdición de los artistas de hoy en día. Para que un amante de 60 años no parezca ni ridículo ni odioso, debes aplicar lo que el viejo Corneille dijo tan orgullosamente de sí mismo
en sus líneas a la marquesa. Sin embargo, tengo algunos encantos que son bastante llamativos para no tener demasiados temores de estos estragos del tiempo. Tengan el valor de analizar grandes emociones para crear personajes que sean elevados y verdaderos. Todo el arte de la novela analítica radica en eso. Mientras hablaba, el maestro tenía tal luz de certeza intelectual en sus ojos que para mí parecía la encarnación de uno de esos grandes personajes que me instaba a describir. Me hizo sentir que la teoría de este hombre, el mismo casi un sexagenario, de que a cualquier edad se puede inspirar amor, no era irracional. El contraste entre el mundo de ideas en el que se movía y la atmósfera de la tienda literaria en la que me había estado asfixiando en los últimos meses era demasiado fuerte. Los sueños de mi juventud se realizaban en este hombre cuyos dones permanecían intactos después de la producción de 30 volúmenes y cuyo rostro envejecido era una ilustración viva de la hermosa frase: puesto que debemos desgastarnos, desgastémonos noblemente. Su figura esbelta mostraba la austeridad de largas horas de trabajo. Su boca firme mostraba su decisión de carácter. Su frente, con sus profundos surcos, tenía la palidez del papel sobre el cual tantas veces se inclinaba. Y sin embargo, el refinamiento de sus manos, tan bien cuidadas, la sobria elegancia de su vestimenta y un aire aristocrático que le era natural, mostraban que las más finas virtudes profesionales habían sido cultivadas en medio de una vida de tentaciones frívolas. Estas tentaciones no habían sido más una perturbación para su naturaleza ética y espiritual que los honores académicos, los éxitos financieros, las numerosas ediciones que había tenido. Con todo, era un tipo increíblemente bueno, porque después de haber hablado largamente conmigo, terminó diciendo: «Puesto que estás en Nemours, espero verte a menudo, y hoy no puedo dejar que te vayas sin presentarte a mi anfitriona». ¿Qué podía decir? Así fue como un simple reportero del Boulevard se encontró instalado en una mesa de té de las 5 en el salón de un château, donde seguramente ningún periodista había puesto un pie antes, y fue presentado como un joven poeta y novelista del futuro a la anciana marquesa de Proby, de quien el maestro era huésped. Esta amable dama de cabello blanco me interrogó sobre mi supuesto trabajo y respondí de manera equívoca, con sonrojos que la buena señora debió atribuir a una tímida timidez. Luego, como si algún genio maligno hubiera conspirado para multiplicar los testigos de mi mala conducta, las dos jóvenes que había visto salir regresaron en medio de mi inesperada visita. Mi entrevista con este estudioso de la feminidad sobre la edad del amor estaba a punto de tener un comentario vivo. ¿Qué iluminarían sus palabras al escucharlo conversar con estas nuevas llegadas? Una era una joven de posiblemente 20 años, una rusa si entendí bien el nombre. Era bastante alta, con un rostro alargado iluminado por dos ojos negros muy gentiles, singulares en su fuego e intensidad. Se parecía mucho al retrato atribuido en Francia, en el Salón Carré del Louvre, que se conoce con el nombre de El hombre de negro, debido al color de su ropa y su manto. Alrededor de su boca y sus fosas nasales había esa misma nerviosidad contenida, esa misma fiebre contenida que da al retrato sus cualidades impactantes. No había estado ahí un cuarto de hora antes de haber adivinado, por la forma en que observaba y escuchaba a Fauchery, el interés apasionado que el viejo maestro inspiraba en ella. Cuando él hablaba, ella prestaba atención absorta. Cuando ella le hablaba a él, sentía que su voz temblaba, si puedo usar la palabra, y él, el glorioso escritor,
Saturado de triunfos, agotado por sus labores, parecía, tan pronto como sentía el resplandor de su mirada de idolatría ingenua, recuperar esa vivacidad, esa elasticidad de impresión que es la gracia soberana de los amantes juveniles. Ahora entiendo por qué citó a Goethe y a la joven de Marienbad, me dije riendo, mientras mi carruaje alquilado se dirigía a Nemours. Estaba pensando en sí mismo. Está enamorado de esa niña y ella está enamorada de él. Oiremos sobre su matrimonio. Esa boda dará mucho de qué hablar. Y cuando Pascal se entere de que fui testigo del cortejo... Pero ahora debo pensar en mi entrevista. ¿No se sorprenderá Fauchery al leerla pasado mañana en su periódico? Pero, ¿lee los periódicos? Tal vez no sea correcto. ¿Pero qué daño le hará? Además, forma parte de la lucha por la vida. Con tal razonamiento, recuerdo el razonamiento de un hombre decidido a triunfar, intenté acallar la voz interior que gritaba: no tienes derecho a poner en papel, a dar al público lo que este noble escritor te dijo, suponiendo que recibía a un poeta, no a un reportero. Pero también escuché la voz de mi jefe diciendo: nunca lo lograrás. Y esta segunda voz, me avergüenza confesarlo, triunfó sobre la otra con mayor facilidad, porque necesitaba hacer algo para pasar el tiempo. Llegué a Nemours demasiado tarde para el tren que me habría llevado de vuelta a París a la hora de la cena. En la vieja posada me dieron una habitación que era limpia y tranquila, un buen lugar para escribir. Así que pasé la tarde hasta la hora de dormir componiendo el primero de los artículos que formarían mi investigación. Escribí bajo las vivas impresiones de la tarde, con mis nervios estimulados por un toque de remordimiento. Sí, escribí 4 páginas que no habrían desmerecido en el Journal des Goncourts, ese exquisito manual del reportero perfecto. Estaba todo ahí: mi viaje, mi llegada al castillo, un boceto del pintoresco edificio del siglo XVIII con su borde de árboles y sus caminos bien cuidados, la habitación del maestro, el maestro mismo y su conversación, el té al final y la sonrisa del viejo novelista en medio de un círculo de admiradores, jóvenes y viejos. Solo faltaban unas pocas líneas finales. Las añadiré por la mañana, pensé, y me fui a la cama con una sensación de deber cumplido. Tal es la naturaleza de un escritor. Bajo la forma de una entrevista, había hecho, y lo sabía, el mejor trabajo de mi vida. ¿Qué ocurre mientras dormimos? Existe, sin que lo sepamos, un fermento secreto e irresistible de ideas, mientras nuestros sentidos están cerrados a las impresiones del mundo exterior. Es seguro que al despertar, suelo encontrarme en un estado de ánimo muy diferente al que tenía al acostarme. No había estado despierto 10 minutos cuando la imagen de Pierre Fauchery se me vino a la mente, y al mismo tiempo el pensamiento de que había aprovechado vilmente la amabilidad de su recibimiento se volvió completamente insoportable. Sentí un deseo apasionado de verlo de nuevo, de pedirle perdón por mi engaño. Quería decirle quién era, con qué propósito había ido a verlo y que lo lamentaba. Pero no había necesidad de una confesión. Bastaría con destruir las páginas que había escrito la noche anterior. Con esta idea me levanté. Antes de romperlas, las releí. Y entonces, cualquier escritor me entenderá. Y entonces me parecieron tan brillantes que no las rompí. Fauchery es tan inteligente, tan generoso, fue el pensamiento que cruzó por mi mente. ¿Qué hay en esta entrevista, después de todo, que lo ofenda?
Nada, absolutamente nada. Incluso si fuera a verlo de nuevo esta misma mañana, le contara mi historia y que de la realización de mi pequeña investigación podría depender todo mi futuro como periodista, cuando descubriera que había pasado 5 años de pobreza y arduo trabajo sin lograr nada, y que había tenido que entrar en un periódico para ganar el pan que comía, me perdonaría, me compadecería y me diría: publica tu entrevista. Sí, pero ¿y si me prohibiera publicarla? No, no haría eso. Pasé la mañana considerando mi último plan. Una cierta timidez lo hacía muy doloroso para mí, pero al mismo tiempo podría conciliar mis delicados escrúpulos, mi amor propio como cronista ambicioso y los intereses de mi billetera. Sabía que Pascal tenía la reputación de ser muy generoso con un artículo de entrevista si le complacía, y además no me había prometido una recompensa si tenía éxito con Fauchery. En resumen, había decidido probar mi experimento cuando, después de un desayuno apresurado, vi, al subir al carruaje que había tenido la noche anterior, una Victoria con un escudo de armas pasar rápidamente, y me quedé atónito al reconocer a Fauchery mismo, aparentemente perdido en una melancolía sombría que contrastaba singularmente con su buen ánimo de la noche anterior. Un pequeño baúl en el asiento del cochero fue una indicación suficiente de que se dirigía a la estación. El tren a París salía en 12 minutos, tiempo suficiente para que metiera mis cosas a toda prisa en mi maleta y pagara mi cuenta apresuradamente. El mismo carruaje que me iba a llevar al Château de Proby me llevó a toda velocidad a la estación, y cuando el tren partió, estaba sentado en un compartimiento vacío frente al famoso escritor, quien me decía: ¿también tú abandonas Nemours? Como yo, trabajas mejor en París. La conversación comenzó así, y fácilmente podría haber llevado a la confesión que había decidido hacer. Pero en presencia de mi compañero inesperado, fui presa de una timidez insuperable. Además, él me inspiraba una curiosidad que igualaba mi timidez. Cualquier número de circunstancias, desde un telegrama de un pariente enfermo hasta el asunto de negocios más común, podría haber explicado su repentina partida del castillo, donde lo había dejado tan cómodamente instalado la noche anterior. Pero que la expresión de su rostro hubiera cambiado como lo había hecho, que en 18 horas se hubiera convertido en el ser abatido y desanimado que ahora parecía, cuando lo había dejado tan complacido con la vida, tan feliz, tan asiduo en sus atenciones hacia esa bonita chica, la señorita Rousseau, que lo amaba y a quien parecía amar, era un misterio que se apoderó completamente de mí, esta vez sin ningún motivo profesional subyacente. Él iba a darme la clave antes de llegar a París. En cualquier caso, siempre creeré que parte de su conversación fue de manera indirecta una confidencia. Todavía estaba desequilibrado por el incidente inesperado que había causado tanto su partida precipitada como la repentina metamorfosis, en lo que él mismo, si estuviera escribiendo, habría llamado su cielo íntimo. La historia que me contó fue para desahogarse, como le gustaba decir a Bale. Su idea era que yo no descubriría al verdadero héroe. Siempre creeré que era su propia historia bajo otro nombre, y me gusta creerlo porque era exactamente su forma de ver las cosas. Fue apropiado para el supuesto tema de mi novela, oh ironía, apropiado para el verdadero tema de mi entrevista que él comenzó. Estuve pensando en nuestra conversación y en tu libro, y temo haberme expresado mal ayer, cuando dije que uno puede amar y ser amado a cualquier edad. Debería haber agregado que a veces este amor llega demasiado tarde. Llega cuando uno ya no tiene el derecho
de demostrarle al ser amado cuánto se le ama, excepto mediante el sacrificio del amor. Me gustaría compartir contigo un documento humano, como se dice hoy en día, que en sí mismo es un drama con un desenlace. Pero debo pedirte que no lo uses, porque el secreto no es mío. Con la seguridad de mi discreción, continuó. Tuve un amigo, un compañero de mi misma edad, que cuando tenía 20 años amaba a una joven. Él era pobre, ella era rica. Su familia los separó. La chica se casó con otra persona y casi inmediatamente después murió. Mi amigo vivió. Algún día entenderás por ti mismo que casi es tan cierto decir que uno se recupera de todas las cosas como que no hay nada que no deje su cicatriz. Yo había sido el confidente de su seria pasión y me convertí en el confidente de los varios asuntos que siguieron a esa primera decepción indeleble. Él sintió, inspiró otros amores, probó otras alegrías, soportó otras penas, y sin embargo, cuando estábamos solos y tocábamos esas confidencias que vienen de las profundidades del corazón, la chica que fue el ideal de su 20º año reaparecía en sus palabras. ¿Cuántas veces me ha dicho? En otros siempre la he buscado, y como nunca la he encontrado, nunca he amado verdaderamente a nadie más que a ella. ¿Y ella lo había amado? Interrumpí. Él no lo creía, respondió Focheri. Al menos ella nunca se lo había dicho. Bueno, ahora debes imaginar a mi amigo en mi edad, o casi ahí. Debes imaginarlo volviéndose gris, cansado de la vida y convencido de que había descubierto finalmente el secreto de la paz. En este momento conoció, mientras visitaba a algunos parientes en una casa de campo, a una simple joven de 20 años, que era la imagen obsesionante de aquella a quien había esperado casarse 30 años antes. Fue una de esas extrañas semejanzas que se extienden, desde el color de los ojos hasta el timbre de la voz, desde la sonrisa hasta el pensamiento, desde los gestos hasta los sentimientos más finos del corazón. No podría, en unas pocas frases inconexas, describirte las extrañas emociones de mi amigo. Se necesitarían páginas y páginas para hacerte entender la ternura, tanto presente como retrospectiva, por lo muerto a través de lo vivo, el estado hipnótico del alma que no sabe dónde terminan los sueños y los recuerdos, y comienza el sentimiento presente, la mezcla diaria de la cosa más irreal del mundo, el fantasma de un amor perdido con lo más fresco, lo más actual, lo más irresistiblemente ingenuo y espontáneo de ella. Una joven. Ella viene, ella va, ella ríe, ella canta, pasas tiempo con ella en la intimidad de la vida campestre, y al lado de ella camina uno largo tiempo muerto. Después de 2 semanas de casi descuidado abandono a los peligrosos placeres de esta agitación interna, imagina a mi amigo entrando por casualidad, una mañana, en una de las habitaciones menos frecuentadas de la casa, una galería, donde, entre otros cuadros, colgaba un retrato de él mismo, pintado cuando tenía 25 años. Se acerca al retrato distraído. Había habido un incendio en la habitación, de modo que una ligera humedad empañaba el vidrio que protegía el papel. Y en este vidrio, debido a esta humedad, ve claramente el rastro de 2 labios que habían sido colocados sobre los ojos del retrato, 2 labios pequeños y delicados, la vista de los cuales hace latir su corazón. Sale de la galería, pregunta a un sirviente
quien le dice que nadie más que la joven a la que tiene en mente ha estado en la habitación esa mañana. ¿Y entonces?, pregunté mientras él hacía una pausa. Mi amigo regresó a la galería. Miró una vez más la adorable impresión de las caricias más inocentes, más apasionadas. Un espejo colgaba cerca, donde podía comparar su presente con su rostro anterior. El hombre que era con el hombre que había sido. Nunca me contó y nunca pregunté cuáles eran sus sentimientos en ese momento. Se sintió demasiado culpable de haber inspirado una pasión en una joven a la que habría sido un tonto, casi criminal, casarse. Comprendió que a través de su edad, que era tan evidente, era su juventud la que esta niña amaba. Recordó, con una agudeza que era demasiado triste, a aquel otro, que nunca le dio un beso como ese en un momento en el que podría haberlo devuelto. Solo sé que se marchó el mismo día, decidido a no volver a ver a aquel a quien ya no podía amar como había amado al otro, con la esperanza, la pureza, el alma de un hombre de 20 años. Unas horas después de esta conversación, me encontré una vez más en la oficina del Boulevard, sentado en la guarida de Pascal, y él estaba diciendo: ¿Ya? ¿Has logrado tu entrevista con Pierre Fauchery? Ni siquiera me recibió, respondí con audacia. ¿Qué te dije?, dijo él burlonamente, encogiéndose de hombros. Nos vengaremos en su próximo volumen. Pero ¿sabes, Labarthe? Mientras siga teniendo esa apariencia inocente, no puedes esperar tener éxito en el trabajo periodístico. Aguanté el mal humor de mi jefe. ¿Qué habría dicho si hubiera sabido que tenía en mi bolsillo una entrevista y en mi cabeza una anécdota que eran material para una historia muy exitosa? Y nunca ha tenido ni la entrevista ni la historia. Desde entonces, he progresado en la línea donde él dijo que fracasaría. He perdido mi aspecto inocente y gano mis 30,000 francos al año y más. Nunca he tenido el mismo placer en la impresión del artículo más rentable, más brillante, que tuve al condenar al olvido las hojas relacionadas con mi visita a Nemours. A menudo pienso que no he servido a la causa de las letras como quería, ya que con todo mi trabajo laborioso, nunca he escrito un libro, y sin embargo, cuando recuerdo el impulso irresistible de respeto que me impidió cometer hacia un maestro muy querido una indiscreción muy rentable pero infame, me digo a mí mismo: si no has servido a la causa de las letras, no las has traicionado. Y esta es la razón, ahora que Fauchery ya no está en este mundo, por la que me parece que ha llegado el momento de relatar mi primera entrevista. No hay ninguna de la que esté más orgullosa.